8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, editora de la revista Vistazo, el doctor Julio Echeverría, y el doctor Ramiro Rivera. Queremos poner en escena este hecho político reciente que da cuenta de la salida del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Él estuvo laborando hasta el viernes, incluso mantuvimos una conversación con algunos colegas periodistas. Antes de la llegada del presidente Lasso, se tenía entendido, aunque el ministro quería ya irse, era una irresponsabilidad, y él dijo: voy a señalar, al menos por 3 elementos. El uno, en las condiciones que se encuentra luego de este golpe durísimo para la policía, por este femicidio que se presume ocurrió al interior, efectivamente al interior de una unidad policial. Segundo, él, en medio de este golpe que golpea a la institución, este lunes, en La Tacunga, se produce la audiencia en donde la policía, el general Alain Luna, se entiende, se va a presentar para decir por qué se le detuvo por esos hechos violentos en junio pasado. Y el tercero, la presunción de que en el país próximamente, no se puede aseverar, pero hay previsiones que tiene que hacer inteligencia, que tiene que hacer el país, una presunción de que aquí pudiera, en el supuesto fracaso de las mesas frente a lo que aspira la dirigencia indígena y las respuestas que ha dado el gobierno, algunos con unos acuerdos, cuando uno lee con detenimiento, casi queda abiertos muchos temas, un acuerdo casi a medias. Confiamos en el diálogo, confiamos en el arreglo. Es decir, hay 3 desafíos que decía el general Carrillo: no me voy a ir en este momento, más cómodo sería irse a la casa, pero en estos momentos delicados, difíciles, ocurre esto. El presidente ni siquiera le escuchó, esa es la realidad. Destacó que ha sido un ministro leal, bueno, y cuando se baja del avión dice: se va el ministro Carrillo. Esos son los hechos que ocurrieron. Con estos antecedentes, quisiera preguntarle al doctor Ramiro Rivera: ¿quién gana o quién pierde con la salida del ministro Carrillo? Que en el ámbito político se ha señalado, y también me he hecho eco, que ha sido uno de los mejores ministros del actual gabinete. Doctor Ramiro Rivera, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación, y para mí un honor compartir este espacio con Patricia Estupiñán y con el profesor Julio Echeverría, a quienes les guardo enorme respeto y consideración. Me parece que este tema, más que quienes ganan o quienes pierden, que es un debate que está encendido al calor y en las llamas de nuestras redes sociales, creo que deja un ejemplo de la debilidad institucional del Ecuador. El hecho de que la fuerza pública, llámese Fuerzas Armadas y Policía Nacional, son entidades que durante más de una década fueron descuidadas, fueron desinstitucionalizadas, fueron desmanteladas en toda su capacidad orgánica, disciplinaria, en su cohesión institucional, y fueron asumidas como clientela de apoyo de ideologismo. Hay que darle gracias a la historia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que no fueron cooptadas por un proyecto populista y autoritario. Entonces, me parece que esta es una consecuencia de una institución débil, de una institución corroída por señales de corrupción, de opacidad y de indisciplina. Por cierto, es parecido, en otro nivel obviamente del análisis, con otras instituciones como el Parlamento. ¿Quién puede desconocer que en el Parlamento hay corrupción, hay mediocridad, hay demagogia, hay liviandad, hay teatralidad, hay circo y no hay seriedad? Pero no todo podemos ponerlo en el mismo costal.
Así como en cualquier otra institución hay manzanas podridas que hacen mucho daño a la institución, también hay elementos honrados, disciplinados, que honran y dignifican a esa institución. No olvidemos que la Policía Nacional, al tener bajo su cargo el tema de la seguridad interna, es una institución que está al filo de estar cerca del delito, es decir, persigue al delito que puede seducirlo y contaminarlo. Lo sucedido con este crimen execrable de la joven abogada María Belén Bernal y su presunto homicida, su marido, da cuenta de que ni siquiera en una escuela de formación profesional de la policía se guardaba los valores éticos, la transparencia, la seriedad y la disciplina. Era, al parecer, pues, el reino de la discrecionalidad, del abuso y quién sabe de más cosas, porque cuando las instituciones no actúan con transparencia, intramuros uno nunca sabe qué es lo que está pasando. Y una última reflexión, Miguel. Me parece que esta debe ser una oportunidad para que el Estado, quienes están en el Estado, piensen y repiensen en la necesidad de reinstitucionalizar las instituciones de la fuerza pública. Si bien son profesionales, no es muy saludable que las máximas autoridades ministeriales, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, tengan que ser necesariamente miembros de la misma. Una de las debilidades de la frágil institucionalidad del Ecuador es que son instituciones que se han manejado con una excesiva autonomía, con una independencia peligrosa. Y entonces está ausente el control civil del poder del Estado. No necesariamente tiene que ser un policía o un militar el que esté al frente de esas instituciones, porque muchas veces hay condicionamientos de espíritu de cuerpo, ¿no es cierto?, de solidaridad personal o interpersonal o familiar, de redes de complicidades, de permisibilidad o de tolerancia. Sin desconocer, obviamente, Miguel, que el general Carrillo ha sido un muy buen ministro. Tenía experiencia, tenía manejo, tenía expertise en el tema de seguridad y obviamente fue mal visto, ¿no es cierto?, por los señores ISA, por quienes quieren generar el caos, y fue visto también como un adversario por el correísmo. Deben haber más razones de fondo para que se haya producido este sorpresivo e inesperado desplazamiento y de la forma que se dio. Y probablemente quiero pensar, por lo que se escucha, por los pocos indicios de información que uno puede descubrir o llegar, de que a veces puede haber un manejo que hace que esa autoridad se enajene o gane impopularidad o inadversión al interior de la institución. Entonces, el hecho de que con garrote se haya involucrado a centenares de coroneles, se dé cuenta por la fuga de un video de las falencias y limitaciones internas, probablemente generó un ambiente, no sé si de desobediencia, de riesgos de explosión institucional, algo parecido también a lo que de alguna manera sucedió hace pocos meses en el Ministerio de la Defensa. Doctor Rivera, me refería a quién gana o quién pierde con esta salida del ministro Carrillo, porque me remito a una fuente en el portal La República. Hay un artículo de este domingo de la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, que además de señalar la trayectoria destacada del general Carrillo, al final, y me permito leer un párrafo de lo que dice al final María Paula Romo: este ataque sistemático y perfectamente articulado entre sectores criminales y sus brazos políticos y de propaganda llegó a su punto más alto cuando un psicópata de profesión policía asesina a su esposa y con sangre fría pretende encubrir su crimen. Este asesinato cometido al interior de un recinto policial se agrava por una lista de omisiones, negligencias y complicidades que tendrán que ser investigadas y sancionadas en todos los niveles.
En el dolor de una familia y la indignación de un país, encontraron su argumento final los interesados en reducir a su mínima expresión la política de seguridad. La tormenta perfecta, una crisis mal manejada y un desenlace que le da un triunfo, ojalá momentáneo, al crimen organizado y sus corifeos. Doctor Rivera. Sí, leí el artículo de la doctora María Paula Romo a la que usted hace alusión. Me parece que obviamente hay elementos percibidos como realidad, ¿no es cierto? Nunca antes, como durante estos meses de gobierno del presidente Lasso, se ha declarado una guerra contra el narcotráfico, es verdad. El hecho de que exhibimos el tercer puesto en el mundo en decomiso de estupefacientes y de cocaína, es verdad. Que hay un movimiento político muy cercano al delito del narcotráfico, es verdad. Que los narcotraficantes tienen demasiado poder, probablemente superior al del Estado ecuatoriano, no es menos, ¿verdad? Y para todos ellos la presencia de Carrillo era una amenaza, ciertamente. Pero el hecho de que el ministro Carrillo haya sido desplazado por disposición de su autoridad nominadora, que es el jefe de Estado o el presidente, no significa que vayan a arriar las banderas o a bajar los brazos en la lucha que debemos librar contra este flagelo. Ha sido reemplazado por otro ciudadano, el señor Juan Zapata, capitán o teniente coronel, entiendo, con enorme experiencia en el ámbito de la defensa y de la seguridad interna, y lo que habría que desear es que esa política continúe, pero que este hecho de este execrable femicidio deba ser una oportunidad para hacer una revisión respecto a la necesidad de regeneración institucional es importante. No, las instituciones no perviven ni sanan con red de tolerancia, de permisibilidad, de complicidades internas. Las instituciones mejoran mejorando su estructura, su disciplina, su control y también su transparencia ante la ciudadanía. Bienvenida a Patricia Estupiñán, editora de la revista Vistazo. ¿Cómo ve esta situación que estamos viviendo y la salida del ministro del Interior, Patricio Carrillo? Buen día, Patricia. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir el panel con Ramiro y Julio. La verdad es que el ministro Carrillo, que concuerdo con Ramiro, ha sido uno de los ministros más lúcidos que ha tenido el presidente Lasso y le ha tocado manejar situaciones muy complejas como fue el paro de junio. Y sin embargo, había en él, creo, una percepción desde la ciudadanía que era alguien en quien se podía confiar por su experticia, por su frontalidad y por su manera equilibrada de tratar los asuntos. Lamentablemente, el ministro estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Creo que cuando ocurren tragedias tan graves como la que ha ocurrido en la escuela de policía, más allá del execrable crimen, la indiferencia de quienes, que van a ser los futuros policías, no hicieron nada para ayudar a esta mujer. Y que hubo después, aparentemente, una manera de querer tapar el crimen. Entonces, era una cosa tan grave contra la institución que era muy difícil que se mantenga un ministro que, como dijo, muy brillante y con mucho conocimiento. Si ocurriría algo parecido en otra institución, se necesitaría que se vaya a la cabeza. En la empresa privada, si hay un desfalco de un inferior, algo muy grave y no se da cuenta del superior, pues marcha el gerente. Ese es, aunque él no esté involucrado, es simplemente así son las cosas. Ahora, que contra el ministro hay una inquina, la hay. O sea, es a un hombre al que le persiguen desde el correísmo, desde ISA, y los indígenas
por hacer cumplir la ley, porque resulta que en este país vivimos al revés. Los que hacen cumplir la ley con las limitaciones que han habido son los culpables, y los culpables de causar el caos hacen una protesta social. Entonces tenemos los valores equivocados. Si uno en otro país va y hace vandalismo durante una protesta, va preso. Esa es la realidad de un Estado de Derecho, que lastimosamente en Ecuador no existe. Entonces había una inquina contra el ministro, y este crimen fue, como dice María Paula Romo en su artículo, la tormenta perfecta para sacarlo de la jugada. Aspiro también a que, como dice Ramiro, que el gobierno no baje los brazos en esta guerra que ha declarado a los narcos, y que esta sea una oportunidad para reinstitucionalizar la policía, para comprender, porque no es solo el crimen es como quien dice la cereza del pastel, pero que los policías entren en los chalecos, balas a la cárcel de La Tacunga, que un policía en servicio activo golpea a una mujer en Los Ríos. O sea, es como que fuera que no es uno, son muchos, y que hay que hacer un gran barrido para que la gente pueda volver a confiar en la policía. A propósito del crimen, han salido tantas entrevistas de mujeres con boletas de auxilio que están en el mismo cuartel, y el ex esposo insulta a la esposa, la amenaza delante de los policías, y los policías: conmigo no ha pasado nada. Hay que cambiar este machismo, hay que cambiar esta actitud permisiva y este espíritu del grupo que tanto daño le hizo a la policía, que debió haber cambiado después de lo horroroso que fue el caso de los hermanos Restrepo. Las lecciones, desafortunadamente, en nuestro país no se aprenden. No entiendo cómo generales, y no lo hicieron el día lunes, cuando ya en una institución cerrada era voz populi que pasó algo malo, y que en lugar de pensar en las personas, en el crimen, en lo que ha ocurrido, piensen en la imagen institucional, y con ese criterio tan falta de sentido común, lo único que hicieron fue dinamitar la imagen institucional. Y por eso esas personas deben estar fuera de la institución. Lamentablemente, esto le afecta por ser la cabeza a un hombre que, como digo, es una personalidad muy interesante, y yo auguro que tendrá un futuro político, porque realmente es una persona con experticia, con principios, que también no ha sido querido en la policía por perseguir el otro asunto clave, que aquí entre las cosas hemos hablado de ICE, hemos hablado de los correístas, pero no hemos hablado del robo de 1.000 millones al ISPOL, y que Carrillo, ya como comandante de policía y ya como ministro de Interior, seguía insistiendo, porque se sumaron 1.000 millones de la jubilación de los policías, y aquí nadie está preso, nadie sabe qué pasó, están prófugos, quién más estuvo implicado. Entonces, esa es otra de las cosas, que el ministro tenía resistencia dentro de la misma policía y no tenía lealtad, porque había gente implicada en este otro gran caso. Pero esta debe ser la oportunidad para cambiar, y el cambio debe venir, concuerdo con Ramiro, de alguna manera poniendo controles civiles a este poder tan importante para el Estado, para realmente limpiar y hacer que cambien las cosas, porque si no tenemos policía en quien confiar, ¿en quién confiamos? Pues déjenos portar armas y volvamos al estado de la naturaleza que decía Hobbes. Porque si no nos defienden los que supuestamente nos deben defender, ¿cómo nos defendemos? ¿O somos patos para que nos disparen como
como está ocurriendo, ¿no? Porque el crimen está terrible. No es solo el crimen de lo que siempre dicen los policías, antecedentes penales, es un ajuste de cuentas. El crimen también está cayendo sobre las personas comunes. Y uno se asocia en un Estado precisamente para que le proteja. Si no, cada cual busque cómo se protege. Patricia, ahora cuando usted menciona que también en esa tarea que emprendiera el ministro del Interior, también se evidencia que en esa estafa al ISPOL por alrededor de $950 millones, hay vinculados, presuntamente vinculados, sectores políticos identificados, como se ha mencionado en procesos, como hubo hace poco un sobreseimiento en Guayaquil, pese a los señalamientos que se hiciera en el proceso. Es decir, aquí también hay una incidencia política. Definitivamente, el problema es que en el Ecuador no funciona ni la justicia, ni funcionan los organismos de control ciudadano. Ese es el drama, porque si la justicia funcionara, no dejaran sobreseídos a personas que supuestamente eran responsables en parte de este gran atraco que se ha hecho a los fondos del ISPO. Bien, entonces, sí. Por favor, Patricia. Yo sí creo que lastimosamente la justicia es un caos y es otra de las instituciones que necesita un barrido como la policía. Porque la justicia se nombraron amigos o conocidos o yes men para que, con excepciones, por supuesto, como en todas partes, hay fiscales honestos, pero hay un alto porcentaje de fiscales que no lo son. Hay jueces honestos, pero hay un alto porcentaje de jueces que no lo son, y estamos viendo los fallos que ocurren. Entonces, el país está podrido, y cómo barremos y cómo lo construimos de nuevo, ese es el gran desafío. Bien. Es muy triste. Así es. Bienvenido al doctor Julio Echeverría, politólogo. ¿Cómo ve esta situación, esta salida inesperada, repentina del ministro Patricio Carrillo, ministro del Interior? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con Patricia y con Ramiro, a quienes estimo también mucho. Y, por supuesto, con la democracia. La pregunta que en dirección correcta y adecuada y suficiente, diríamos, para enfrentar la grave situación por la cual está atravesando no solamente la policía, que es una institución fundamental en la vida del país, sino el país en sí mismo. ¿Qué señales son las que se están emitiendo en el momento en el cual el gobierno toma esta decisión? Sospecho que es una operación rápida del gobierno para limpiar su imagen frente a un nivel de presión política que viene sufriendo el gobierno en esta última coyuntura. Y en ese sentido me parece que es una respuesta rápida, una respuesta que puede estar satisfaciendo una cierta condición de complejidad en la comunicación política y mediática en la cual se encuentra el gobierno, pero que yo me pregunto, ¿apunta realmente a resolver el problema de la crisis institucional de la policía, de la crisis institucional de la seguridad? Y es probable que no. Es probable que estas operaciones, digamos, espectaculares, barrer con toda la cúpula militar, pueda significar desmontar con la cúpula policial, desmontar una línea de política que la institución venía tratando de perfeccionar, de mejorar. Yo creo que el ministro
Carrillo ha sido un ministro que ha tenido muy clara el panorama en términos conceptuales. Creo que no nos hemos, como ciudadanía, no hemos conocido de un ministro que tenga la claridad conceptual que el ministro ha tenido para enfrentar el problema de la violencia y de la inseguridad en todas sus aristas. Porque aquí estamos frente a un problema multidimensional y el ministro ha tenido mucha claridad en esa concepción de cómo actuar. El problema ha sido ya el bajar a la realidad, el volver esa claridad conceptual, volverlo instrumentación de políticas con una institución que es una institución que está cargada de muchos defectos históricos, estructurales, diría yo. Por lo cual podríamos decir la operación del gobierno ha sido la de neutralizar a la opinión pública en y de posicionarse como un gobierno que sabe actuar inmediatamente frente a los problemas, pero allí no creo que está el problema. El problema está en transmitir al país la necesidad de lo que ha dicho Ramiro y Patricia. Esto es de una reinstitucionalización profunda de la policía. La violencia con la cual se ha escenificado todo este hecho en el cuartel de la policía es una violencia que tiene muchas otras manifestaciones en la misma institución. La policía, por lo general, no está clara en lo que tiene que ver con los derechos ciudadanos, los derechos humanos. Es una institución que tiene que actualizarse mucho en la comprensión de cómo instrumentar políticas de seguridad en contextos de alta complejidad como los que está viviendo el país. La violencia contra la mujer que se ha visto expresada en este hecho es una violencia que está en el tejido social en su conjunto y que ha permeado a la institución policial. Entonces habría que preguntarse si es que barrer con la cúpula va a significar superar estos problemas estructurales o si es que el gobierno debería transmitir la idea de que en realidad está entendiendo cuál es la problemática que atraviesa a esta institución tan importante. Julio, ahora, ¿cuánto juega también el marco jurídico en respeto a las leyes? Porque quisiera trasladarle, le voy a leer textualmente una pregunta que nos envía un respetable profesional que dice: pero un obstáculo para la justicia y un beneficio para los delincuentes, incluidos los de cuello blanco, es el COIP, hecho a medida por el correísmo tutelado por el ex asambleísta Mauro Andino y el hoy condenado Alexis Mera. ¿Qué piensa Julio Echeverría? Bueno, yo creo que las leyes están allí para regular los conflictos. O sea, ese es el papel que tiene la ley. Pero aquí estamos haciendo referencia a problemas más de fondo y que tienen que ver con las culturas institucionales que están en juego. Yo creo que hay una cultura institucional en la policía que hay que examinarla profundamente. Si estamos hablando de reinstitucionalización de la policía, tenemos necesariamente que pasar a revisar cuáles son esos valores, esa semántica, esa forma de entender el problema de la relación del Estado con la ciudadanía. Y creo que allí hay mucho que hacer. Creo que hay mucho que revisar cuál es la misión de la policía en un contexto de alta complejidad, como es la que está viviendo el país, porque es el problema de los derechos humanos y por lo tanto ahí hace referencia a cómo actúa la policía en el relacionamiento con los conflictos y con los problemas sociales. Pero es también cómo actúa la policía frente al crimen organizado, que es otro nivel de complejidad. Entonces tenemos una complejidad del ambiente en el cual se mueve la policía y para lo cual debe estar suficientemente equipada, tanto en su concepción como en los mecanismos con los cuales opera.
como es una complejidad interna de organización propia de la policía que habría que revisar. ¿Sí? ¿En qué medida ha funcionado, por ejemplo, estamos frente a un delito que se comete en una escuela de policía? La escuela de policía es la que forma a los operadores de la seguridad, los que tienen responsabilidad en la seguridad. Quiere decir que la educación, la capacitación del personal policial está muy mal, está siendo llevada muy mal, o sea, no está funcionando adecuadamente. La investigación, la inteligencia con la cual la policía se mueve no está funcionando adecuadamente. Entonces tenemos un problema de complejidad en el ambiente social y un problema de complejidad en la organización interna de la policía. Hay dos niveles de complejidad que tienen que ser enfrentados con mucha decisión, con mucha claridad, y no sé si el mover la cúpula policial sea la mejor salida. Doctor Ramiro Rivera, una reestructuración profunda como se ha planteado esta mañana en la policía, más allá de intentos, porque pudieran aprovecharse este momento para tratar de golpear más por los hechos ciertos, por lo que se ha evidenciado como el suceso en la Escuela de Formación de Oficiales, pero una cosa es la reestructuración profunda en la policía y otra ir, por ejemplo, se ha ratificado este fin de semana que irán al juicio político en la Asamblea Nacional. Juicio político que ya no habrá destitución, ya salió, pero sí puede haber censura y un triunfo, entre comillas, político contra un ministro que, como ustedes han señalado, ha liderado procesos, con todos los errores, con todos los aciertos, ha liderado procesos en la fuerza pública. Doctor Rivera. Bueno, de lo que escucho a Patricia, a Julio, y en la percepción de todos los problemas del Ecuador, el Ecuador es un problema. Y voy a precisar más. Creo que no logramos construir todavía un Estado. Creo que una tarea pendiente está el construir instituciones. Y es obvio, Miguel, y lo sabe Patricia, y lo sabe Julio, y la ciudadanía, que no es viable una sociedad sin instituciones. Las sociedades funcionan cuando hay normas de convivencia, cuando ellas son respetadas y acatadas, y cuando hay principios que todos nos sometemos a la misma. Por ejemplo, el principio de legalidad o el principio de la igualdad ante la ley. El señor Issa se considera que está por encima de la ley, que no tiene ninguna autoridad encima de él, que pueda hacer lo que le dé la gana. Y si hay un ministro en este caso como Patricio Carrillo, un hombre de experiencia, inteligente, de ideas claras, eficiente, que enfrentó una crisis tremenda como fue la segunda destrucción de junio del 22. Fue mal visto por el señor Issa y por los socios del señor Issa, que es el correísmo. ¿Alguien cree que el correísmo sueñe con una sociedad institucionalizada, organizada, con principios jurídicos de la igualdad a la ley o con el principio de la vigencia de la legalidad? No. Ellos querían un Estado autoritario, en manos del caudillo, desarticulado, sin mediaciones, sin tejido institucional, sin diálogo, el milagrero que a garrotazo limpio hacía lo que quería. Y la asamblea, que este momento está conducida por el correísmo, va a querer que corra sangre. Es evidente que van a insistir en el juicio político al general Carrillo. Él había tenido que irse decenas de veces a la asamblea, destinar casi todo el tiempo completo que tenía para el ejercicio de su función y resguardar el orden interno para resistir al acoso del correísmo en el seno de la asamblea.
Obviamente el correísmo debe estar frotándose las manos. Las bandas de narcotráfico van a estar pensando que el gobierno va a declararse en huelga de brazos caídos, que pone un capitán o un teniente coronel de apariencia buena gente para que pase lo que tenga que pasar. Y yo esperaría que eso no suceda. Porque si el mismo hecho de que hipotéticamente Carrillo sale del ministerio por resistencia interna o por perseguir la indisciplina, por pretender poner en orden y por lo tanto se vuelve incómodo, entonces significa que si eso pasa, mucho está podrido y probablemente todo está perdido. Esperemos que a esa situación no hayamos tenido que llegar. A mí me parece que el gobierno sí, en apariencia al menos, sí está empeñado en enfrentar el problema de reforzar la institucionalidad en la policía y en las Fuerzas Armadas. El volver los ojos a nuestros aliados naturales en materia de seguridad, como es Estados Unidos, o como debía ser siempre Israel, en términos de transferencia tecnológica, de coadyuvar a la inteligencia de seguridad interna para enfrentar las nuevas amenazas. Esa es una buena señal. Pero claro, el gobierno tiene que demostrar que las cosas van en serio, que no es simplemente que desplaza a un ministro para lavarse las manos y aparecer simpático ante los adversarios. Los enemigos del Ecuador este momento son nuevos, son amenazas transnacionales, es el delito, el narcotráfico, la trata de blancas, cantidad de nuevos delitos que configuran las nuevas amenazas. Y para eso necesitamos reforzar las instituciones, mejorarlas, hacerles más disciplinadas, contaminarlas en lo positivo de un pensamiento democrático, como dice Julio. Porque la democracia, los valores de democracia, sí se complementan con los valores de la disciplina, de la responsabilidad y de la transparencia. Porque si una sociedad insegura, una sociedad que se desmorona en su frágil institucionalidad, rodeada de permisibilidad, de complicidades, de contemplación cómplice, como es lo que sucede en este recinto policial. ¿Cómo es posible que una joven que grita, auxilio, auxilio, me matan, haya cantidad de habitaciones ocupadas por gente que se va a formar en la disciplina, en preservar la vida del ser común, gocen de indiferencia fría y macabra? Y sucede lo que ha sucedido, con enorme connotación internacional y con enorme mayor daño del que ya tiene el Ecuador. Eso no es posible. Entonces me parece que si el gobierno va a tomar en serio una tarea de educación, de reformulación, de cuestionamiento, de mejoramiento, de transparencia, de responsabilidad, de valores éticos en las instituciones, tiene que hacerlo. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Como en todo, usted con un dispositivo de explosivos puede demoler el edificio más grande del planeta, que volver a construirlo es sumamente difícil. Fue fácil destruir la institucionalidad ecuatoriana, pero será muy difícil reconstituirla, reinstitucionalizarla. Y lo que cabe para la policía, cabe para el Parlamento, cabe para la representación, cabe para los partidos, cabe para el sistema educativo. Este es un país que se deshace, sin dejar de desconocer que hay cosas que se están manejando bien. No se puede desconocer. Por ejemplo, la renegociación que acaba de culminar el gobierno con la China y que le permitirá al Ecuador tener unos 1.000 millones de respiro en dinero. Eso es bueno. Pero la gente se olvida que hace poco tiempo hubo un señor que durante 10 años gastó $1.500 millones en propaganda.
un señor que no respetó los derechos humanos, que fue intolerante. Entonces también me parece que en el debate público tenemos que matizar los temas, tenemos que ponderar las circunstancias para que no nos sumemos, diríamos, al mundo de la adjetivación o a la calentura, que es lo que invade un poco las redes sociales. Porque cuando uno se fija en las redes sociales, en Twitter sobre todo, da la impresión que vivimos en el infierno, que todo se destruye. Es una guerra enloquecida por insultos, por descalificaciones. Es un mundo paralelo, yo sé, donde todo mundo tiene una opinión, donde muchos sustituyen la opinión serena o razonada con el insulto, la emoción y la agresión. Usted mismo ha sido, Miguel, víctima de la agresión del señor Correa. ¿Por qué? Porque usted ha puesto el dedo en la llaga. Aquí se destruyó las instituciones. Aquí se quiso cooptar a la Policía Nacional y cooptar a las Fuerzas Armadas como clientela de un caudillo. Aquí hay responsables. Y la gente dice, claro, ya dejen de hablar del señor Correa. Y uno tiene que responderles, oiga, van a pasar 80 años en Europa, que todavía los europeos hablan del daño que le hizo el nazismo y del daño que le hizo el fascismo. No se puede olvidar un régimen que despreció la democracia y que destruyó la institucionalidad. Así como no podemos dejar de exhortar a que reconstruyamos las instituciones desde los valores de la democracia, desde el valor de la dignidad humana, del respeto a los ciudadanos, de la transparencia, para que sea posible construir una sociedad moderna vivible. Porque es dramático, Miguel, y le sucederá a Patricia y a Julio también, que hasta del entorno los jóvenes que no tienen trabajo dicen, ¿qué hago aquí? Aquí no tengo futuro, tengo que irme a alguna parte. Eso duele, porque vivimos sí en un país, en un paraíso, hablando de su naturaleza, hablando de su riqueza, pero lamentablemente un país devastado, donde pocos quieren arrimar el hombro para que podamos salir adelante. Ahora, doctor Rivera, más allá de estos hechos, también hablando de la institucionalidad, las instituciones, al menos en este caso del orden, de la fuerza pública, ¿no debieran regirse también por los principios de legalidad? Es obvio, sin duda, Miguel. Uno de los grandes problemas de las instituciones de la fuerza pública es que se han construido, se han vertebrado por encima del poder civil. Uno de los grandes problemas también es que a veces los presidentes dependen de su simpatía o del estado de ánimo de la fuerza pública. ¿No es acaso fatídico que durante 2 o 3 golpes de la calle los presidentes han tenido que ser destituidos o desplazados nominalmente por el Parlamento, pero luego de que las Fuerzas Armadas han hecho una declaración de que no cuentan con su confianza? Es que eso es doloroso, eso es penoso. Y probablemente ¿por qué los presidentes civiles hacen lo posible para poner en el Ministerio de la Defensa a un miembro de las mismas Fuerzas Armadas, en servicio activo o pasivo, y en la policía igual? ¿Por qué no se atreven a que sea la autoridad civil, como corresponde a un sistema democrático? Es sano que la institución de la fuerza pública se maneje con la más absoluta autonomía. ¿Quién controla los contenidos de la educación cívica y de los valores de la democracia? ¿Cuál es el pensamiento que subyace a la formación de los jóvenes conscriptos o de los jóvenes que ingresan a la policía? No lo sabemos. ¿Quién sabe cómo se manejan los procesos contractuales? ¿Acaso en el pasado la famosa Junta de Defensa Civil no era el emporio del enriquecimiento? Yo me acuerdo en el pasado, el parlamentario que luchaba por ir delegado del Parlamento a la Junta de Defensa Nacional salía millonario. Es la verdad. Pueden haber excepciones, sin duda hay excepciones,
Estos últimos años y meses hemos enterrado a varios líderes parlamentarios que murieron en la pobreza, gente de transparencia, disque de la partidocracia, que algunos enceguecidos la condenaban brutalmente hasta dar paso al populismo irracional y brutal. Entonces, es sano para una democracia que todos los procesos contractuales que las Fuerzas Armadas decidan no tenga vigilancia civil, o lo mismo de la policía. Creo que es sano conversar estos temas desde una perspectiva positiva. Hay muchos militares democráticos, honestos y transparentes. Hay cientos y miles de policías y oficiales también transparentes, pero hay de los otros, los contaminados, ¿no es cierto? Los contaminados de corrupción, los contaminados de permisibilidad, los que caminan por el lado izquierdo, es decir, por el lado malo. Entonces vayamos a un desafío común y nacional para reconstruir las instituciones, para institucionalizarlas. Y lo que se dice para la fuerza pública, lo mismo para la representación política, lo mismo para los puestos electivos, lo mismo para los poderes del Estado, el de transparencia, el Consejo de Participación, los órganos de control, el Consejo Nacional Electoral. Esta es una democracia que todavía no construye democracia. Esta es una democracia inconclusa. Esta es una democracia que nos lleva al abismo. Pero también veamos con ojos positivos. Me parece que sí hay cosas buenas que hay que aplaudirlas, que hay que reconocerlas para avanzar en ellas. El presidente y el gobierno han cometido miles de errores. A veces da lástima y pena, pero también hay cosas que se vienen manejando bien. Las variables de la economía, la inflación, y hay otros temas que el Ecuador no podrá salir adelante si no tenemos cambios jurídicos. Si el gobierno no es acolitado por la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional es todo menos un instrumento de representación que este momento le pueda ayudar al Ecuador. Más bien un dispositivo que se suma a una especie de minga miserable por la demolición de lo poco que le queda al Ecuador. Patricia Estupiñán, ¿cuáles son los desafíos ahora con estos cambios cuando hay que reestructurar, que no haya impunidad, que no haya opacidad en los procesos de investigación? Pero también hay un gran desafío con la salida, decíamos, del ministro Carrillo, desafío como un juicio que hoy se instala en la Tacunga, el avance del proceso de indagación contra Leonidas Diza por los hechos de junio. Hay desafíos, esta zozobra en la que vive el Ecuador, que pudiera repetirse en octubre 2022 o el octubre 2019, es decir, ¿cómo enfrentar estos desafíos en medio de esta situación? Es una situación bien compleja y que si no se resuelve bien, pues determinaría que el país no tiene futuro, porque no es posible que quien delinque flagrantemente tenga corona sobre los demás ecuatorianos. No es posible que se arrase con edificios, que se ataque y se secuestre a personas y aquí no pasó nada. Y que las autoridades judiciales, por ese poder que tienen estos dirigentes, como que se demoren en sancionarlos. O sea, la justicia también tiene la amenaza de los narcos, por un lado, o los compran o los matan, y por otro lado tenemos la amenaza de ciertos dirigentes políticos que, sobre pretexto de la protesta social, se creen sobre la ley. Entonces, es preocupante, es muy preocupante, y habrá que estar observando qué pasa con el juicio del señor Issa. Y habrá que ver qué respaldo tienen las autoridades que quisieron
hacer cumplir la ley en ese momento y que ahora, por hacer cumplir la ley, van a ser sancionados en caso de que se dé la impunidad. Creo que la impunidad es el peor de los ejemplos que tiene el país. O sea, por haber no sancionado octubre de 2019, tuvimos junio de 2022. Porque es inconcebible que tanto atraco, muertes, y aquí no pase nada, que se queme la Contraloría y resulta que como no saben el idioma hay que perdonarles. Es un país bien extraño. También me preocupa que se ensañen con el ministro que acaba de salir, Patricio Carrillo, porque algunas personas ya están mirándole a él por sus meses de actuación como una persona con potencial político. Yo no creo que él haya hecho lo que hizo por pensar en que tenía posibilidades políticas. ¿Y qué va a querer la Asamblea? Castigarlo para que en 2 años no pueda ejercer ninguna función, ni sea candidato a nada. Entonces, no sé qué le queda al gobierno. El gobierno por lo pronto tendrá que intentar reinstitucionalizar la policía. No sé si la persona que escogió es la adecuada, no lo sé, porque esa persona ha sido, no sé si tendrá la misma experticia de Carrillo, no lo sé. Las acciones que lo hemos visto es más un político, o a lo mejor eso es lo que conviene a alguien más político en el cargo, no lo sé, pero el problema sí es grave, es grave. No sé si poniendo a una mujer al frente de la escuela de formación de cadetes se va a cambiar, como decía Ramiro. No sabemos qué pensum estudian, no sabemos cómo se manejan las adquisiciones, porque no sabemos qué pasa ni en la policía ni en las Fuerzas Armadas, porque si lo hubiéramos sabido, no se destapaba el escándalo de la falta de $1.000 millones de dólares del Fondo Patricia, quiero señalar por esta investigación que la hemos seguido, quienes han contribuido durante los últimos años para el pensum de estudios de la Escuela de Formación de Oficiales, con colaboración directa, nada menos que es una respetable institución, la Universidad Central del Ecuador. Bueno, habría que ver si esos profesores no tenían algún sesgo ideológico, lastimosamente. Es una institución muy respetable, yo soy graduada de dicha universidad, Así pero somos. Recuerdo durante mis años de formación el sesgo ideológico de la institución. Ese es un pequeño problema. Bien. O sea, esa es mi percepción. Puedo estar equivocada, pero sí creo que un sesgo ideológico no favorece. No sé cuánta incidencia tendría también los 10 años del correísmo en la estructuración de ese pensum. No lo sé, porque no sabemos en detalle cuál es. Claro, eso es lo que se ha señalado que ha contribuido la Universidad Central. Doctor Julio Echeverría, ¿cómo afrontar estos nuevos desafíos con esta salida del ministro o del Interior, la asunción del nuevo ministro y estos desafíos de la policía, no solo en el caso de la investigación, que debe ser implacable la investigación, que caigan todos los responsables, pero también otros desafíos del gobierno, del Ministerio del Interior, de la propia policía? Hoy precisamente está prevista la audiencia en La Tacunga por el caso de Leonidas Issa por los hechos de junio. ¿Cómo asumir estos desafíos? Yo creo, Miguel, que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por comunicar de mejor manera con el país. Creo que el país no está suficientemente claro en el nivel
de complejidad en el cual nos encontramos como país, como sociedad. Y creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por plantear los grandes problemas del país para que la ciudadanía pueda entender cuál es el nivel de complejidad en el que estamos y por lo tanto predisponer las mejores soluciones y predisponer una actitud de salida frente a la crisis, a las distintas crisis por las cuales estamos atravesando. Entonces yo creo que el gobierno se encuentra frente al desafío de comunicar de mejor manera los problemas y de involucrar a la ciudadanía en la solución de esos problemas. Está frente al desafío de organizar internamente a la fuerza policial y en general definir de mejor manera su estrategia de seguridad. El problema de la seguridad en el país no es solamente el problema de la policía. El problema de la seguridad en el país es integral y por lo tanto eso tenemos que entenderlo de una vez por todas. Si nosotros no resolvemos problemas de redistribución de la riqueza, si no resolvemos problemas de pobreza y de informalidad, que es creciente en el país, no vamos a encontrar las bases sobre las cuales crear una sociedad más segura. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el problema de la inseguridad es un problema multidimensional y el gobierno tiene que tener la capacidad de transmitir esta comprensión sobre la inseguridad. No es un problema de más policías, no es un problema de más fuerzas armadas en las calles, es un problema de cultura ciudadana. Entonces, esa es una estrategia comunicacional muy potente que el gobierno debería liderar y que otras fuerzas como las universidades, como la sociedad civil, deberían involucrarse en discutir estos problemas y en lograr que la ciudadanía cada vez más interiorice la necesidad de convivir respetando derechos fundamentales, respetando los derechos de las personas más vulnerables, etc. Entonces hay allí una pedagogía democrática que le está haciendo falta al país. Y eso digamos en general. Ahora, dentro de las instituciones, especialmente dentro de la policía, esa pedagogía democrática tiene que ser mucho más intensa, porque la policía es aquella que está en contacto permanente con la complejidad social, está en contacto permanente con los conflictos, está en contacto permanente con el delito y por lo tanto es una institución extremadamente importante para generar seguridad respetando los derechos de las personas. Yo creo que el país tiende a politizar demasiado estos temas, a politizar en el mal sentido de la palabra. Aquí no se trata de enfrentarle al gobierno, no se trata de debilitarle al gobierno, no se trata de utilizar la salida de un ministro que a lo mejor estaba diseñando adecuadamente las políticas, pero como hay que estar en contra del gobierno, qué bien que caiga ese ministro. Esa visión inmediatista y personalista de la política creo que tiene que ser abandonada. Y esa es tarea también de los comunicadores. O sea, no podemos escenificar un conflicto de soluciones supuestamente inmediatistas y personalistas. Aquí tenemos que pensarle al país de aquí para adelante. Y por lo tanto tenemos que ponernos seriamente a pensar qué estamos diciendo cuando decimos reinstitucionalizar al país, cuando decimos reinstitucionalizar a la policía, ¿no? Esa es una tarea extremadamente grande que requiere esfuerzos desde múltiples partes. Y la comunicación es, creo yo, un elemento fundamental, es un escenario dentro del cual podemos lograr avances significativos. Yo quisiera concluir esta intervención indicando y enfatizando la necesidad de que la discusión pública sea una discusión mucho más accesible para los ciudadanos y que los ciudadanos puedan crecer en el entendimiento
de una sociedad que ponga en vigencia realmente los derechos fundamentales de las personas. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis que hemos querido construir desde una visión responsable de lo que se viene luego de la salida del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Muchas gracias a Patricia Estupiñán, editora de la revista Vistazo, y a los doctores Ramiro Rivera y Julio Echeverría, como siempre, muy amables su participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buscando la verdad, contribuyendo a la búsqueda de la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol.